Extremadura, esa gran desconocida, extremos del Duero viene a decirnos su nombre, limita con Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Portugal, formada por dos provincias, Cáceres y Badajoz, con 388 municipios, entre los que se encuentra Malpartida de Cáceres. Como bien dice Extremoduro, Extremadura, tierra de conquistadores y también de descubridores, como Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés, los hermanos Pizarro, Francisco de Orellana, entre otros. Personalmente, pueblo con mucho significado para mí. Mis raíces paternas están todas aquí y soy la persona que soy gracias en parte a su cultura y costumbre. Desde Artidanza, conociendo la cultura nacional, os presentamos Malpartida de Cáceres. Estamos aquí con Alfredo Olivera, alcalde de Malpartida de Cáceres. Muchas gracias, Alfredo, primero por colaborar con nosotros, tanto con Artidanza como con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y bienvenido a este espacio cultural. Pues muchas gracias a vosotros, la verdad que es un honor que me tengáis en cuenta. Y nada, encantado de ser nuestro pequeñito pueblo, pero con muchos recursos que os gusten. Así es, tenemos aquí mucho mundo, mucho que ver culturalmente, que Alfredo nos va a contar. En primer lugar, tengo interés en saber de dónde viene el nombre de Malpartida de Cáceres. Pues sí, aunque parece que es un nombre un poquito raro, Malpartida, y además suena hasta feo, que yo siempre he dicho, pero es más usual de lo que parece. Aquí en Extremadura hay tres Malpartidas: Malpartida de Plasencia, Malpartida de Serena y Malpartida de Cáceres. Y luego incluso en Salamanca, que es la provincia vecina, hay otra Malpartida, esa seca, ¿no? Hay dos acepciones, por eso han sido dos orígenes de la palabra Malpartida. Por un lado se decía que era un valle partido, ¿no? Porque aquí tenemos, Malpartida está ubicada entre dos cerros, el Cerro Toquete por un lado y el Cerro de la Iglesia, que son los puntos más altos, y decían que pasaba un río, un riachuelo más pequeño que el río, que partía el valle partido, Malpartido, para que fue una deformación morfológica y al final generó la palabra Malpartida. Pero la acepción que más seguidores tiene es que se trataba de unas tierras, de una casa grande, que a la hora de dividirla entre los hijos pues quedó mal partida la herencia, mal partida porque a uno se dio más que a otro, ¿no? Y originó incluso alguna disputa, ¿no? Entonces parece que esa es la razón por la que responde el nombre de Malpartida, pero sí hay muchas dudas a nivel de origen. Curioso. O sea, sería más bien una leyenda, por así decirlo. Sí, porque no hay mucha base histórica que lo confirme y bueno, el cronista oficial y los historiadores que tenemos aquí en Malpartida pues abogan más por esta tesis segunda que por la primera. Y culturalmente, los fuenlareños que quieran ir a visitar Malpartida de Cáceres, ¿con qué se pueden encontrar? Pues mira, a nivel cultural, Malpartida, la mejor tarjeta de presentación que tiene Malpartida desde el año 76 es el Museo Wolf Hostel, el Museo Foster Malpartida, que es uno de los primeros museos de arte contemporáneo que hubo no solamente en Extremadura, sino que en toda España, de la mano del artista alemán Wolf Hostel, que bueno, pues tuvo la suerte de enamorarse de una extremeña y tuvo la suerte de enamorarse de los Pajórecos, ¿no? Que es un paraje natural que luego hablaremos de él. Cuando vino, lo vio el lugar ideal para hacer un museo porque él siempre abogó por la fusión entre la naturaleza, el arte y la naturaleza, como una crítica a ese mundo industrializado del hormigón, de la televisión, de la alienación de las personas, y frente a eso, pues qué mejor que un espacio natural. Ahí tiene cabida ese museo que sorprende a los visitantes, que, os reitero, es pionero no solamente en el arte fluxus, del que Foster fue uno de sus creadores en Europa, sino del happening y de muchas corrientes vanguardistas donde se pueden ver obras tanto de Dalí como de John Paul y demás. Y en un entorno rural como es Malpartida, pues ver ese museo, la verdad es que es un privilegio que invita a toda la gente que le guste el arte y que quiera relajarse, porque yo creo que en ese sitio es el lugar ideal. Entonces, a nivel de cultura, ese es nuestro principal exponente, pero también tenemos otros museos muy bonitos y que yo creo que a cualquiera que venga a verlo, y si hay algunos que son inmigrantes y les gustará más, son tanto el de Juan José Narrón, que también es un artista contemporáneo extremeño, que tiene aquí su casa museo, y el Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias, que es un repaso por la tradición pastoril que a cualquier inmigrante ha tenido en su familia. Todos hemos tenido algún familiar que ha sido pastor, y ahí se ve lo que es la transhumancia, lo que es el tratado del ganado, lo que es la choza donde vivían los pastores, la gastronomía de los pastores, y bueno, pues hemos recorrido por esa historia extremeña que muchos inmigrantes tenemos en común. Y bueno, pues esos son tres de los muchos recursos culturales que tenemos. Bueno, únicamente ya me ha contestado, Malpartida viene del pastoril, ¿no?
Sí, bueno, Malpartida antiguamente, como casi toda Extremadura, pues dependía mucho del campo, ¿no? Tanto de la agricultura como del ganado de las ovejas. Y de hecho, Malpartida es enclave y encuentro de muchas vías pecuarias, ¿no? Vías pecuarias porque el Museo Forster está ubicado en un antiguo lavadero de lana que en el siglo XVIII era la máxima industria que había en Malpartida. Yo trabajo más de 100 personas y era donde venían todos los rebaños, se trasquilaban y toda esa lana ya se mandaba a las fábricas, que algunas estaban aquí al lado de Portugal, donde ya se manufacturaba, ¿no? Pero lo que era el trasquileo y el lavado de la lana se producía aquí. A partir de ahí ha evolucionado y ya agricultores y ganaderos quedan pocos. Ahora más dependemos del sector servicios, sobre todo en torno al turismo y en torno al servicio que genera mucho entre los públicos que hay que viven cerca de Cáceres, pero también de un polígono industrial que tenemos con más de 60 hectáreas, donde hay muchas empresas, sobre todo manufactureras, que han trabajado la mayoría de los malpartideños. Entonces ahora mismo dependemos más del sector servicio y de lo que es el polígono industrial, que está más dedicado también a los servicios de pintura, accesorios de la construcción, ventas, etc. Y luego, a nivel, digamos, festivo, ¿qué podemos encontrar? Pues ¿Qué fiestas son las típicas? Pues Malpartida siempre he dicho que ha sido el pueblo más fiestero, dicho así, de Extremadura, porque, bueno, pues siempre desde esta alcaldía y desde este equipo de gobierno he entendido que bastante dura es la vida como para no disfrutarla cuando se merece. Y nosotros, por tanto, la fiesta la hemos entendido siempre en una doble vertiente, como una mejora del estado de ánimo de los ciudadanos, y más ahora que nunca, porque estamos pasando una racha muy mala y la fiesta viene bien para animarse, y en segundo lugar como un recurso económico, porque cada vez que organizamos una fiesta hay un retorno económico muy importante. La fiesta más importante, más conocida de Malpartida es la bebida de la patatera. La patatera es un producto gastronómico eminentemente extremeño que mucha gente desconoce, pero que en el momento en que la conocen quedan enamorados porque es un producto muy humilde pero a la vez muy generoso, ¿no? Y la bebida de la patatera se celebra siempre el martes de carnaval. Aquí hemos llegado a albergar más de 10.000 personas, es fiesta de interés turístico de Extremadura y Malpartida tiene una población de 4.100, somos un pueblo pequeñito, pero meter a 10.000 personas supone un esfuerzo de logística y de organización muy importante, pero es una fiesta que rememora la tradición de los quintos antes de irse a la mili y antes de entrar la cuarentena previa a Semana Santa, que empezaba con el miércoles de ceniza, pues ese martes iban pidiendo los quintos alimentos por la calle, lo más barato de la patatera, sería la patatera, y con toda la patatera se juntaban a la última hora del día en la Plaza Mayor, que con patatera, con buen vino, con buen cante, pues al final montaban una fiesta que hoy en día es la fiesta de la patatera, la bebida de la patatera. Pero también somos un pueblo carnavalero, todo eso está en torno a los carnavales, celebramos los carnavales del viernes anterior, y luego ya podemos remontar a lo que va a empezar en breve aquí en Malpartida. Estamos ya a finales de junio, pues en el mes de julio, durante agosto, durante septiembre tenemos la fiesta de verano que denominamos Malpartida Day, donde a todos los visitantes de alrededor, a todos los inmigrantes les ofrecemos pues una agenda cultural de ocio, deportiva, donde antes de la pandemia llegábamos a casi 85 eventos, es decir, todas las semanas había eventos, pues de musicales, culturales, deportivos, de ocio, infantiles, pues para darle vida a un pueblo que en verano es complicado, porque en verano hace muchísimo calor, pero esa agenda pues, permite que viniera mucha gente que Malpartida tuviera vida en una temporada pues, seca, ¿no? Como es esta. Y bueno, pues como todos los pueblos tenemos nuestro patrón, que es San Isidro, igual que en Madrid, y tenemos también nuestra fiesta de Navidad, donde son más entrañables las familias. Por lo tanto, si alguien quiere fiesta, que venga a Malpartida, que no lo haga. Eso lo seguro también. Y luego sobre el tema de la cigüeña, ¿qué nos puedes comentar? Pues mira, que tenemos el honor de ser el único pueblo de España que está considerado pueblo europeo de la cigüeña. Si alguien quiere ver cigüeña, que se venga a Malpartida de Cáceres, porque no ya por la cantidad de cigüeñas que hay, sino por otras cuestiones. Primero porque aquí en Malpartida puedes disfrutar de los tres tipos de colonias de cigüeñas que hay, natural, artificial o en estado natural, la urbana, perdón. La urbana es típica en iglesias, en tejados y más. La artificial es en unas presas artificiales que hemos construido y que hemos ido instalando los palos verticales donde anidan las cigüeñas, que es una colonia artificial que además se mantiene de año tras año. Y luego el estado natural, en el monumento natural de los Barruecos, donde es la única colonia sobre roca que existe en Europa. Todo eso, junto a todas las actividades de protección de este ave, que es muy común en Extremadura, en Andalucía, pero que si te vas alejando a mucha gente le sorprende verla, sobre todo gente de Cataluña, el País Vasco, por donde prácticamente el paso es muy rápido en las migraciones que realiza, y Malpartida pues, es un exponente de los trabajos en pro de la cigüeña, ¿no?
va bajando el número de cigüeñas año tras año porque ya no hay vertederos a la antigua usanza donde hay los bancos de alimentos, la presión del hombre sobre el espacio natural también les está afectando, pero aquí hacemos todo lo posible para que las cigüeñas estén con nosotros mucho tiempo y en la mejor calidad, ¿no? Y por eso nos llena de orgullo decir que somos pueblos de la cigüeña e invitamos a mucha gente que no conozca Extremadura que venga a conocerlo porque tenemos hasta estudios de geolocalización para estudiar sus hábitos migratorios, alimenticios, reproductivos, etc. Vamos, que hay que venir a la partida de Cáceres, a Extremadura, a conocerlo, a disfrutar de ello. Ya lo he dicho que si queréis arte tenemos arte, si queréis naturaleza tenemos naturaleza, si queréis gastronomía tenemos gastronomía, si queréis fiesta tenemos fiesta. Yo creo que Malpartida para tener 4.081 habitantes, que es la cifra oficial que aprobamos hace un mes, tiene muchísimos recursos, sorprende a mucha gente y nosotros hace apenas un mes estuvimos en Fitur. En las muchas reuniones que tenemos con la revista se quedaron sorprendidos precisamente de cómo un pueblo tan pequeño y tanta variedad de recursos. Bueno, que yo invito a cualquiera que venga a conocerlo. Invitados están. ¿Qué te parece, Alfredo, si nos enseñas ahora la plaza? Que nos han dicho que tienes unas vistas impresionantes por los páramos. Pues sí, así es. Una plaza que sorprende a la gente y bueno, por un recurso que inventamos hace apenas 6 años. Pues vamos a ir. Inauguró o se fundó por el artista alemán, de origen alemán, Wolf Hostel, en el año 1976. Hostel tenía relación con Extremadura desde los años 50, cuando casó aquí con una extremeña, y aunque verdaderamente su profesión lo llevó a estar a crear básicamente fuera de nuestras fronteras en los años 60, el conocimiento del paraje de los Barruecos pues lo decidió de manera inmediata a fundar este museo. Un museo que tiene dos partes. Por una parte está el Museo Fostel Malpartida Los Barruecos, que es en el Berrocal, junto a las rocas. Allí es el origen del museo, allí se empezaron a hacer las primeras instalaciones de Fostel y de otros artistas, y luego el Ayuntamiento de Malpartida adquirió estos edificios y lo puso a su disposición para crear aquí el Museo Fostel Malpartida El Lavadero. Por lo tanto, es un museo muy especial, muy único, muy insólito, en el sentido de que aquí confluyen básicamente tres conceptos. La naturaleza por el paraje y el espacio donde estamos, ¿no? Un monumento natural, el monumento natural de los Barruecos, con una enormísima carga de valores geológicos, ecológicos, incluso cinematográficos, puesto que sabes que fue escenario de Juego de Tronos, mejor rincón de España en el año 2015, que alberga, por ejemplo, una de las colonias de nidos de cigüeñas más importantes de Europa sobre rocas, etcétera, etcétera. Luego también es importante pues, el edificio, un edificio que, como he dicho, fue un antiguo lavadero de lanas, una fábrica. ¿De qué año data el edificio? Pues el edificio data de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Por aquí pasaban muy cerca una cañada real y aquí paraban las ovejas para que se fueran esquiladas. Aquí se clasificaban las lanas de esas ovejas y aprovechando el agua de unas charcas que tenemos muy cercanas, pues se procedía a su lavado y a su manufactura pues para la exportación, para llevar estas lanas a donde había industrias textiles próximas, Torrejoncillo, Béjar, el Val, pero la mayoría hacia Portugal, donde se embarcaban, por ejemplo, en Lisboa, con destino a los grandes puertos fabriles del mundo, Bristol, Amberes, Londres. Es decir, que fue una grandísima fábrica que llegó a tener más de 100 personas trabajando aquí, y sobre todo a mediados del siglo XIX, y bueno, fue uno de los grandes referentes industriales de la Extremadura del siglo XIX. Y finalmente las colecciones de arte contemporáneo que nos trae Fostel, todos los amigos, compañeros de Fostel. Tenemos en este momento 3 colecciones de arte contemporáneo. Esta que estáis viendo, que son obras del artista fundador, por eso se llama colección Wall y Mercedes Fostel, y en ella se nos representa un poco pues, los ciclos más interesantes del artista, ¿no? Con estos grandes ambientes
con coches, grandes cuadros, un poco en esa balanza que hace él siempre de conexión entre un mundo que es la Alemania de donde viene, el Berlín en el que reside desde los años 70, etcétera, pero también le interesa mucho Extremadura, España, y ahí un poco en esta colección confluyen estas dos partes. Por ejemplo, estos pues son grandes relieves que él llama transhumancia, muy vinculados lógicamente a la historia del lavadero. Luego también Fostel consiguió que un coleccionista italiano llamado Gino Di Maio, con una gran fundación en Milán, la Fundación Mudima, pues colaborase, interviniese, participase regalando obra en la aventura del museo. Y por este motivo contamos con una magnífica colección del movimiento Fluxus, un movimiento que se da a partir de los años 60 en el que Fostel se incluye y verdaderamente pues que reúne artistas de prácticamente de todas las partes del mundo, americanos, europeos, asiáticos, etcétera, un movimiento absolutamente internacional que bueno, hoy está considerado como uno de los movimientos fundamentales de todo el desarrollo artístico que ha venido a partir de los años 60, que ha tenido mucho que ver con la danza, con la música, con todo lo actual, mucho bebe de Fluxus. Interesante. Y después pues tenemos otra colección que se llama de artistas conceptuales, pero son obras o artistas de diversas procedencias, especialmente españoles, portugueses, muchos de ellos vinculados al arte conceptual, pues han ido cediendo, donando al museo a lo largo de los 45 años de vida del mismo. Aquí se les invitó a hacer exposiciones, actividades, y muchos dejaron obra. Y todo eso pues es una gran o conforma una tercera colección del museo. Eso unido a que también la Junta de Extremadura, puesto que es un museo público que depende en estos momentos de la Junta de Extremadura, gestionado por un consorcio en el que participa también el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y la Diputación Provincial, pues adquirió la Junta el magnífico archivo Happening Fostel, que es un gran centro de documentación, pues que es prácticamente la joya de nuestras colecciones, ¿no? Y a él están invitados pues, a venir pues, especialmente historiadores, investigadores del arte que quieren investigar sobre lo que ha ocurrido en el mundo del arte a partir de los años 60, dado la importancia que tiene Fostel dentro de esos movimientos que se dan a partir de entonces, el happening, el fluxus, el videoarte, el land art, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la especialidad del museo. Museo único por la naturaleza, por la historia, por el arte en el que nos encuadramos. Muchas gracias, José Antonio. Creo que ha quedado súper resumido todo. Y nada, os animamos a todos a venir a Malpartida de Cáceres, al Museo Fostel en Los Barruecos. No lo podéis perder. Gracias. Estamos ante la primera obra que hizo Fostel aquí en Los Barruecos, como bien nos comentó José Antonio antes en el museo, y nos va a explicar Maripaz un poquito. Se me olvida decíroslo, estamos en el BOAE de Los Barruecos y Maripaz lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Bueno, pues mirad, el BOAES quiere decir viaje en hormigón por la Alta Extremadura. Es un coche, como lo veis, enterrado, empotrado en un bloque de hormigón. Es la primera obra que hizo Fostel. Este coche se trajo conduciendo hasta aquí, hasta el medio, el corazón de los Barruecos, y lo hormigonó. ¿Qué quería hacer el Fostel? Pues impactar, convertir este coche en una roca más de este paraje natural y invitar a la reflexión, ¿no? Ese simbolismo que tiene el coche en la obra de Fostel, como habrá explicado José Antonio, cómo nuestra vida puede quedar petrificada, ¿no? Entonces hormigonada, todo lo que toca el hormigón en la obra de Fostel es muerte. Entonces una alerta, tenemos que tener cuidado a ese mal uso que se hace del coche, de las nuevas tecnologías. Y quiso convertirlo en una roca más en medio del paraje, para impactar, para llamar a esa reflexión que es el fin de la obra de Fostel. Y también en este lugar, en el año 1978, instaló El muerto que tiene sed, que lo tenemos ahí enfrente,
es un recipiente de hormigón, un cilindro de hormigón, que estuvo puesto en la plaza de Malpartida, colocado en la plaza de Malpartida. Y se invitaba a la gente a que entrara a su cabeza y dejara allí un pensamiento. Podéis imaginaros en el año 1978 que eso se hiciera en la plaza de Malpartida, ¿no? O que esto se hiciera en el año 1976. Fue toda una revolución en la localidad que un tipo alemán llegue y diga que va a hormigonar un coche. Pues bien, en ese año 1978 la gente de Malpartida pasaba, dejaba allí sus pensamientos, ese cilindro se desplaza aquí al monumento natural, lo vamos a ver ahora, se tapa con platos y se orienta hacia la salida del sol. Se pone una plaquita, que la vamos a ver también, que dice que se pide a la ciencia que dentro de 5.000 años ese contenido se abra. ¿Qué nos quiere decir Fostel? Es un alegato a la ciencia. Fostel estaba completamente seguro que dentro de 5.000 años, según avanzaba la investigación y el hombre, iba a haber un aparato que pudiese leer esos pensamientos. Quizás no es muy descabellado, porque también ahora ya tenemos un aparato que puede leer cualquier anomalía que tiene nuestro cuerpo o una célula. Pero ¿qué nos dice Fostel? Cuidado, si el hombre consigue leer los pensamientos, estaremos perdidos. Entonces es, y una vez más, una reflexión a eso, a cómo avanzamos y el cuidado que hay que tener ante ese avance del hombre. Lo bonito de la obra es que están esos platos y la orientación de ese cilindro a la salida del sol. Quiere decir que desde el inicio de la vida el sol nos ha alimentado, está alimentando esos pensamientos y el hombre quizás ha salido adelante y no ha necesitado tanto de nuevas tecnologías como para que la vida siga. Entonces una comparación que hace, ¿no? El orientarlo a la salida del sol, que estén alimentados esos pensamientos con el sol. El valor que tiene la obra que están viendo es la última obra que hizo Fostel. Él falleció en el año 1998 y estaba ya muy enfermo cuando se estaba terminando de instalar. Atención al título de la obra. ¿Por qué el proceso entre Jesús y Pilato duró tan solo 2 minutos? Ese es el título. Bueno, como podéis ver, la obra la conforman trozos de avión de un MiG ruso. Era un bombardero ruso que ha tirado bombas de verdad, coches, como veis, pianos, bueno, digamos que los iconos o los símbolos de la obra de Fostel. El título alude a Pilatos. Como saben ustedes, Pilatos fue quien condenó a Jesús. Entonces, la obra es una invitación a la reflexión de por qué ante las decisiones más importantes quizás no le dedicamos el tiempo que se necesita. Pilato, cuando condenó a Jesús, lo dice el título, a lo mejor lo condenó en 2 minutos o 20, da igual, ¿no? Pero no era consciente de la decisión tan importante que era condenar a Jesús para la historia de la cristiandad, ¿no? Pues ¿qué nos dice Fostel? Que este MiG ruso que ha tirado bombas de verdad, cuando se decide tirar una bomba, se está actuando con la misma irreflexión que hace 2000 años. Pilato, que estaba condenando, bueno, pues a la persona más importante para la historia de la religión católica. Entonces, invita a eso, a reflexionar, que en las decisiones más importantes, pues quizás hay que tomarse el tiempo adecuado, ¿no? Como es tirar una bomba. Y montar la grúa, y las cigüeñas ya merodeaban alrededor de la obra, ¿no? Y se instalaron aquí. Entonces es como una confluencia de arte y naturaleza perfecta, es como algo milagroso. Deterioran la obra, se limpian, pero las cigüeñas le encantan ir ahí. Y año tras año, desde el año 98, está digamos que colonizada por esos nidos de cigüeñas. Digamos que tenemos arte dentro de un arte natural. Exactamente. Y sobre todo el valor, ¿no? Que la cigüeña, como sabéis, es el símbolo de Malpartida. Totalmente. De acuerdo. Bueno, pues mirad, estamos justamente en lo que sería el corazón del lavadero de lanas. Lo que veis aquí, esta rueda es una rueda de lavado. Está intacta de cuando se construyó el lavadero en 1873. Ha pasado el deterioro de los años por ella. Esto, cuando el edificio dejó de utilizarse, estuvo casi 70 años al aire libre, deteriorándose, pero en la rehabilitación, bueno, pues se decidió quedar así como un vestigio, ¿no?
de lo que es el paso del tiempo y sobre todo por el alto valor como arquitectura industrial que tiene este rincón. A esta rueda de lavado lo que justamente le faltarían serían unos pinchos que tendría aquí, una vez esquilada la lana de todas las ovejas que pasaban por la cañada Real Soriana Occidental, se desviaban por la vereda del lavadero de lanas. Aquí había cuadrillas de esquiladores que esquilaban esas ovejas y con el agua de las charcas de los Barruecos se aprovechaba ese agua, venía por unos acueductos que vamos a ver ahora, desembocaba aquí, moría aquí el acueducto, como podéis ver. Esto es un pozo que lo llenaban de agua de las charcas y la rueda giraba. No se sabe si giraba con fuerza animal, humana, eso se desconoce, y se le echaba una serie de jabones artesanales que se hacían en estas vías que hay, ¿no? Giraba, ahí se hinchaban las pellas de lana, era como una lavadora industrial, esto giraba y por el frotamiento de esas pellas de lana en el suelo, pues era el mecanismo de lavado. Una vez lavada quitada esa primera suciedad, en esos huecos que tenemos ahí, que ahora están tapados por cristal, son unas pilas en el que se llenaban de agua y una vez más se introducían ahí las pellas de lana. Una vez ahí enjuagadas, salimos al lavadero y vamos a la lana que se había previamente lavado y se escurría. Tenía que estar 3 días para un secado total. Todo el agua que escurría, tanto el agua de lavado, era aprovechada para una zona de huertas que tenemos en la parte posterior de toda esta superficie. Y esto que veis aquí también, estas esplanadas, eran los patios de cargamento de la lana y los patios de carros, como se llama, ¿no? Por aquí entraban los carros y era donde se cargaba la lana una vez ya seca y embalada. Al igual que estas naves que tenéis ahí, son las naves de almacenaje de la lana, que actualmente es la convertida, bueno, pues en una de las naves del Museo Fostel, en la nave Flussi. Ahí se almacenaba la lana una vez secada y a este patio entraban los carros que venían a comprar la lana. La lana de aquí de Malpartida tuvo tal importancia, el lavadero de lana, que prácticamente toda la producción iba destinada o bien a Covillá, Portugal, que había una industria lanificia muy importante, y también al puerto de Lisboa. Y en barcos llegaba a Flandes, porque bueno, había mucha tradición en el paño, o sea que Malpartida fue el foco durante todo el siglo XIX del mercado de la lana. Estamos en el Monumento Natural Los Barruecos. Es uno de los 5 monumentos naturales que hay en toda Extremadura y, como bien esa denominación del monumento indica, es un monumento de piedra. ¿Y por qué tiene esa declaración, esa distinción? Pues porque tiene una formación granítica de un alto valor geológico. Es un batolito formado hace 3.000 millones de años y la forma tan peculiar en cómo ha erosionado, pues ha generado unas formas muy caprichosas. Si vemos el valor de este espacio es que estamos en la penillanura trujillano-cacereña y de pronto aflora este monumento natural, este espacio de piedra. ¿Cómo se forma esto? Para que ustedes lo entiendan, el granito que estamos pisando justamente aquí es una roca magmática, es como un volcán que emergió del interior de la Tierra hace 3.000 millones de años, pero se enfrió antes de llegar a la superficie. Entonces el valor que tiene es que quedó ahí sin salir a la corteza terrestre y la erosión de miles y miles de millones de años, el agua que se incrustaba, el viento, pues ha ido desgajando, erosionando, y lo que ha quedado ya a nivel de la tierra es este batolito. Esto que estamos, por ejemplo, viendo aquí, esta arenilla, que es como erosiona el granito, pues es lo que ha hecho, el aire eleva esa arenilla y es lo que hace que erosione las formas estas graníticas por las partes de abajo. Si esto, por ejemplo, fuera una masa de arena, de piedra arenisca, por ejemplo, como es la ciudad encantada de Cuenca, vemos que la erosión es casi en espiral, como que va a desaparecer la piedra, pero esto, al ser granito, erosiona en forma de arena, como podéis ver aquí. Esa arena la levanta el aire, es una arena pesada,
unos 70 centímetros, 1 metro, esos miles y miles de millones de años, hace que erosione y forme esas formas tan caprichosas. Entonces la erosión que tiene es quizás uno de los batolitos más importantes de España, porque se dan unas formas y unas, geomorfológicamente hablando, bueno, pues una erosión de un alto valor geológico, ¿de acuerdo? ¿Y qué es los barruecos para los malpartideños? Pues yo creo que los barruecos están en el ADN de los malpartideños, ¿no? Es una prolongación de su espacio vital. Aquí se pasea, se vive, incluso el barrueco ha dado de comer al pueblo de Malpartida, ¿no? Desde sus orígenes. Se ha generado tiene tierras para poder tener un uso, un aprovechamiento ganadero. La pesca, han vivido familias de la pesca. Y bueno, de hecho, la población de Malpartida surge aquí. Ya en el Neolítico hay asentamientos, es decir, que esos asentamientos se explican porque se busca refugio de las rocas, hay cuevas y agua, ¿no? Entonces, bueno, pues eso explica que la vida en Malpartida, en este entorno, surge aquí en los Barruecos. Posteriormente hay una villa romana, que luego si queréis la podemos ver, tumbas antropomorfas. Luego ya la población debió de desplazarse hacia la localidad. Hay dólmenes en las proximidades, enterramientos de la época neolítica. Entonces, bueno, pues el origen de Malpartida está aquí y luego sobre todo es un espacio muy vinculado a la localidad. Los Barruecos, como digo, es el espacio donde la gente pasa su tiempo libre, ¿no? Y disfruta. Entonces, bueno, pues es muy especial. La verdad es que sí, solo hay que ver el paisaje que tenemos. Claro, la palabra, además, la palabra Barruecos, ¿no? Procede de... Hay dos teorías, ¿no? Una teoría dice que puede proceder del término barroco, porque esto parecen como un puñado de perlas, de piedras irregulares. Entonces, barroco quiere decir perla irregular. Y luego otra gente, bueno, ahí hay una teoría de que en el siglo XVIII aparecía como Berrueco. En mapas, hay algunos mapas que aparecen como Berrueco y bueno, pues puede venir la palabra berrocal, ¿no? Pero bueno, es un espacio, como podéis ver, maravilloso. La charca esta que veis aquí es artificial, lo único, está hecha por el hombre, lo único que se aprovechó, digamos, el que aquí desembocan dos riachuelos, dos regatos, que son afluentes del río Salor, y el hombre lo que hizo fue la pared de la presa para poder apresar más agua, ¿no? Siempre debía de haber aquí una charquita, una charca menor, porque por la erosión del espacio confluyen aquí dos riachuelos. Y en el siglo XVIII lo que se hace es esta pared para apresar el agua, ¿de acuerdo? Estamos en la Ruta de los Sentidos, dentro del paraje natural de los Barruecos. ¿Y qué es esta Ruta de los Sentidos? Bueno, pues como su nombre indica, es un recorrido para los sentidos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es accesible, es el valor que tiene. Como podéis ver, es un recorrido de 1,5 kilómetros, ida y vuelta, 700 metros y 700 metros de regreso, totalmente accesible, lo podéis ver. Y el valor que tiene es que tiene los paneles interpretativos con braille, que lo podéis ver ahí, y luego réplicas de las rocas más significativas del recorrido, como es este rincón de la Roca de la Seta, hecha unas reproducciones en granito pequeñitas para las personas invidentes. Incluso, bueno, a la ruta se está trabajando en estos momentos en unos códigos QR para hacer unas audioguías audibles, ¿no? Y sobre todo accesibles, con unos códigos que se implantarán en breve. Entonces, bueno, como podéis ver, en la ruta recorre en los sitios de más alto valor geológico, ecológico e histórico de los Barruecos. Atraviesa por tumbas antropomorfas, por la villa romana, por pinturas rupestres que tienen una protección de rejas para que se puedan ver, y también, por ejemplo, por uno de estos lugares que es de los de más alto valor histórico, porque estamos justamente en un altar neolítico solar. Es esa roca que tenemos a la izquierda de la roca que tiene la forma de seta. Esa roca es conocida como la roca de la gárgola, y curiosamente en los cambios de estación, en los equinoccios de primavera y otoño, cuando justamente cambia la estación, los rayos del sol entran por un agujero que tiene la roca en su parte superior e ilumina unos grabados antropomorfos que hay neolíticos. Es curiosísimo y se cree, bueno, que detrás de todo eso pues había ritos
de la cultura neolítica, y podemos ver además que frente a esa roca, en esta plataforma de granito natural, pues hay unas escaleras que siempre se han conocido y bueno, todo apunta a que se trata de un altar neolítico. Y al lado tenemos la roca de la Seta, que tiene un alto valor geológico, porque para que ustedes lo entiendan, la parte superior de la roca sería, digamos, como lo que hemos hablado antes de esa gran masa de roca magmática que se enfrió antes de llegar a la superficie. Pues todas las partes altas de la roca serían esa parte, ¿no?, superior. Y esa forma como ha erosionado es, bueno, pues por el paso de los años. El agua, sobre todo los cambios de temperatura, pues produce las roturas de las rocas y esa manera de erosionar, ¿no? Como el granito, la arena que erosiona del granito es una arena pesada y hace toda esa forma. Ahora estamos en el humedal de la Cigüeña, es los pies, digamos, la entrada al monumento natural. Es una colonia de cigüeña blanca artificial, son unas lagunas artificiales también que se han hecho, se hicieron en el año 2000 para aprovechar aguas residuales. Es una intervención muy sostenible porque digamos que aquí se depura el agua antes de llegar al río Salor. Es agua ya limpia que viene de la depuradora de Malpartida, y lo que se hizo fue crear un humedal justamente para dar comida a las cigüeñas, a la colonia de cigüeñas que habita en el paraje natural, y se creó una colonia artificial, como podemos ver ahí. Pero curiosamente en este humedal han anidado las especies más variopintas y de alto valor, como son por ejemplo ánades reales, espátulas, cigüeñuelas, galápagos leprosos. De estas dos últimas, de los galápagos leprosos y de las cigüeñuelas, se cree que hay una de las colonias más importantes de Extremadura. El galápago leproso incluso está en peligro de extinción. Y bueno, pues como ven, es una acción artificial, pero de un alto valor ecológico, al ser sostenible sobre todo, y como bueno, pues se ha creado también un recurso turístico muy importante por el gran número de aves que hay. De hecho, por ese motivo, porque se ha creado, han levantado mucha expectación, porque es unas vistas maravillosas de la colonia de cigüeña, ha habido que hacer esta protección que vemos aquí, que es una protección de brezo con zonas para observar las aves, por eso mismo, ¿no?, para cuidar sobre todo de los ruidos de autobuses y coches que paraban en este lugar. Ya estamos en el casco histórico y en la iglesia, que digamos que está además en el punto más elevado de la localidad, y de aquí, bueno, pues surge más o menos el urbanismo que tiene Malpartida. La iglesia se comienza a fundar en 1532 y en 1528, fíjense, hay las primeras referencias a Malpartida en los archivos. Se cree que surge Malpartida de un grupo de trabajadores de la tierra, que Malpartida serían tierras propiedades de señores de Cáceres, y ese grupo de personas, de trabajadores, tendría ya una cierta entidad para acometer la construcción de la iglesia. Pero en Malpartida ya antes de esta construcción había ermitas como la de San Antonio, los Mártires, que también la iréis a ver, que se cree que son anteriores a la construcción de esta iglesia. La iglesia está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Es una fábrica, digamos, un edificio pues demasiado ostentoso para la poca entidad que tenía esa población. Entonces se dilató mucho en el tiempo para poderse terminar. Como he comentado, comienza en 1532, pero hasta 1570 no se termina. ¿Qué sucede? Que la iglesia comienza en un estilo gótico, pero termina ya pues en un estilo renacentista. Y la última parte que se hace de la iglesia es esta portada que tenemos aquí, y que es una portada, bueno, renacentista. Bueno, pues ya estamos en el interior de la iglesia parroquial. Como he comentado fuera, el edificio, bueno, pues destacan sus bóvedas de terceletes y sus dimensiones, y el estilo, bueno, pues gótico, el interior es gótico. El retablo que estamos viendo tiene bastante interés porque es una obra posterior, es de 1680, y tiene sus curiosidades porque es un retablo que se encarga hacer como una donación de don Pedro Topete del Barco, de un noble que existía en Malpartida, que ve que se estaba haciendo un retablo similar en la iglesia de San Mateo de Cáceres. Entonces él encarga un retablo igual para la iglesia de Malpartida. Lo hace un escultor muy afamado que se llama Vicente Barbadillo, y la diferencia con el retablo de San Mateo
es que el de San Mateo está en color neutro, color madera, y sin embargo este, para ser diferente y más rico aún que el de San Mateo, pues se mandó dorar en pan de oro. El retablo es de 1680 y bueno, se cree que el niño de la bola, que está en la parte media del retablo, puede ser de un retablo anterior, porque cuando se restauró el retablo se vio que existía una hornacina que debía de contener una virgen, y lo más probable es que esa virgen que tenemos ahí, que es la Virgen del Rosario, que su cofradía, fíjense, data de 1536, pues fuese la Virgen que ocupaba el retablo, porque el retablo, como he comentado, es posterior, es de 1680. Es una Virgen muy sencilla, pero que en los escritos de la parroquia aparecen las primeras referencias a la Virgen del Rosario. Entonces, bueno, pues tiene mucho valor porque se cree que debería de ocupar un retablo anterior a este, que era pintado, que sí que hay documentos que lo refiere así, y la Virgen estaría ahí ubicada. Como ven, bueno, pues el retablo está presidido por la Virgen de la Asunción, en santos, el ángel San Miguel, bueno, San José, San Nicolás de Bari, y bueno, como algo excepcional en esta grabación que estamos haciendo es que tenemos aquí al patrón de Malpartida, el patrón, aunque el patrón es San Isidro, pero San Antonio en la tradición de Malpartida también es casi un patrón, ¿no? San Antonio ha sido traído de su ermita para celebrar su festividad, que se celebra mañana 13 de junio, y es muy querido por todos los malpartideños. Debido a la alarma sanitaria que vivimos, por el problema de aforo, pues, y porque es muy popular, se ha decidido trasladar a la iglesia para que puedan, bueno, pues, contar más fieles su misa y sus novenas, y asistir así a su festividad, que es mañana. Como ven, bueno, pues está precioso. Todos los santos aquí en Malpartida, las vírgenes, tienen unas mayordomías y unos grupos de personas que trabajan detrás de ellos fantásticos. Está muy cuidada la iglesia, como pueden ver, y bueno, pues cada grupo de personas, si están encomendadas a una imagen, pues las adornan y las preparan así para su festividad. Aquí con la Junta Parroquial de San Isidro, en Malpartida de Cáceres. Bueno, chicas, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por acordarte de nosotros. Compartir este huequecito con nosotros. Nos van a contar un poquito en qué consiste esta Junta Parroquial, qué se basan y cuál es la historia de esta iglesia, de esta parroquia de San Isidro. En el año 1951, un grupo de malpartideños, labradores, que estaban al frente del sindicato, decidieron traer la imagen de San Isidro, puesto que es el patrón de los labradores, y pensaron traerlo como patrón del pueblo. Por tanto, desde el año 1951, la imagen de San Isidro está aquí presente en nuestro pueblo. Es una tradición relativamente reciente, muy reciente, a la que poquito a poco se le han ido añadiendo celebraciones y actividades. Mejora gracias a los donativos de los malpartideños, y poquito a poco se va mejorando y construyendo. Lo que vemos aquí es gracias al esfuerzo de los malpartideños. La celebración como tal consiste en una novena. El sábado anterior a la fiesta de San Isidro se baja el santo al pueblo, lo reciben en La Cañada, que es uno de los barrios de la entrada de Malpartida, lo recibe la corporación municipal y el sacerdote, con todos los malpartideños, una gran mayoría de malpartideños ataviados por los trajes nacionales. Se hace la procesión hasta la iglesia y allí comienza el novenario durante 9 días. Cada uno de los días la novena está participan diferentes grupos del pueblo, asociaciones culturales, amas de casa, niños. Por tanto, es una celebración en la que todos los malpartideños tienen cabida, todos participan, y al ser una junta parroquial, todo el mundo puede ayudar y colaborar en la celebración. Nuestro día grande e importante sería el sábado de ofrendas, en el que se realiza una misa por la tarde en el exterior de la iglesia. La gente va ataviada con los trajes nacionales y llevan ofrendas al santo. Esas ofrendas se venden aquí al día siguiente en la romería, y de ahí también se saca el dinero para sufragar los gastos tanto de las fiestas como del mantenimiento de la iglesia. Tras esa celebración, tras esa Eucaristía, se realiza una procesión por el pueblo. Y al finalizar, al concluir en el atrio, las mozas del pueblo, como se suele decir en los pueblos, las mozas del pueblo bailan al santo el baile del cordón. Es muy vistoso y muy bonito. Ellas también van ataviadas con los trajes tradicionales y el baile resulta muy llamativo. Es uno de los momentos más importantes en el que todo el pueblo se agolpa para sentir y ver ese momento.
En las ofrendas supongo que podrá participar cualquier ciudadano que no sea de Malpartida. Exactamente, hay muchísima gente de fuera que viene para participar en la celebración ataviados con sus trajes regionales y lo que aportan, pues dulces, productos de la tierra, frutas, animales. También van los niños con sus conejos, sus gallinitas, resulta muy interesante. ¿Y es el único día que se saca el santo? Sí, exactamente. Luego ya la vuelta se hace el domingo por la mañana, se realiza también en un tractor, se monta la imagen del santo en el tractor, la gente lo va acompañando, también se suben a él y venimos hacia acá, que ya está la gente preparada para la romería. En el camino sale la gente al encuentro y resulta muy emocionante. Se llega aquí, se realiza también una Eucaristía y los malpartideños y todos los que quieran venir de fuera tenemos un día de convivencia en esta explanada tan bonita. Pues ya sabéis, estáis todos invitados a venir de San Isidro a Malpartida de Cáceres. Hemos llegado a la oficina de turismo de Malpartida de Cáceres, también conocido como las vías pecuarias, y vamos a entrar, si Maripaz nos da paso. Hombre, bienvenidos. Vamos a pasar. Pues estamos en la oficina de turismo y el centro de vías pecuarias. Estamos en un edificio del siglo XIX, restaurado y reconvertido en museo de transhumancia. Aquí se ubicó la oficina de turismo para tenerla en un sitio, digamos, céntrico de la localidad y poder desviar al turista al centro del pueblo. Y es un museo muy pequeñito, lo vamos a ver ahora, que está dedicado a la vida pastoril y a la importancia de la transhumancia. Malpartida, como sabéis, al construirse el lavadero de lanas aquí en la localidad, pues ha tenido mucha vinculación con la cultura pastoril y este centro, su razón de ser es ese, ¿no? El que a pocos kilómetros pasa la cañada Real Soriana Occidental, Malpartida comunica con esa cañada por la vereda del lavadero de lanas. Es una vereda llena de patrimonio y de historia vinculado a esos movimientos transhumantes y por ese motivo en el año 2010 se hace una realidad pues abrir este centro de transhumancia. Es un espacio museístico muy pequeño, pero muy entrañable. Gusta mucho a la gente porque bueno, hace recordar el valor de esa cultura, de los caminos, de las ovejas, de los pastores, todo el intercambio que ha habido de conocimiento. Nuestro folclore está muy ligado a la Ruta de la Plata. De hecho, por ejemplo, nos encontramos ahora mismo en el centro de vías pecuarias, un centro muy importante para nosotros porque ya te digo que en los años 50 aproximadamente todo Malpartida estaba ligado a este centro y al pastoreo. De hecho, parte de nuestra indumentaria aparece porque al tener lana tan cerca era uno de los recursos pues, más utilizados. Era algo duradero, vistoso y que nos hace prácticamente único. Nuestro folclore, bueno, pues estamos en la comarca Tajo-Salón, estamos influenciados por Cáceres, estamos influenciados por Arroyo de la Luz y sobre todo eso, vais a ver que hay algunas canciones que incluso pueden ser zamoranas porque por aquí pasaba muchísima gente. ¿Y qué tipo de música es la que utilizáis? Nosotros lo que utilizamos aquí siempre se ha cantado de una manera muy pausada, aunque casi todos los ritmos pertenecen al ritmo de jota, pero era excesivamente pausada. Muchas de estas canciones nosotros lo que hemos tenido que hacer ha sido actualizarlas, darles un poquito más de ritmo para poder utilizarlas y poderlas englobar en otros espectáculos. ¿Y qué instrumentos se utilizan? Mira, instrumentos como tal, es verdad, ya te he dicho que como tenemos influencia de otros sitios, bueno, pues hemos incluido bandurrias, laúdes, tambor, hemos incluido todos aquellos sonidos, por ejemplo, que siempre se han tenido en casa, como son guitarras, papaderas. Tampoco tenemos nada fuera de lo normal. Sí es cierto que a principios del siglo hubo aquí una estudiantina. Y entonces creo que si rebuscamos por algunos sitios nos vamos a encontrar guitarras, laúdes y algún que otro acordeón. Esto, mi madre ha contado que pudo ser alrededor del 1920 o una cosa así, pero todo eso se ha perdido. Yo no sé si alguien en Malpartida conservará todavía algo. Sé que, por ejemplo, en una casa cercana aquí
se ha encontrado un acordeón, pero de la época que te puedo estar contando, del 1940, perteneciente a esa estudiantina, pero todo eso ahora mismo pues se ha perdido. Y luego los bailes que hacéis, el folclore que lleváis a cabo, ¿se hace en fiestas o se baila de alguna manera peculiar? Vamos a ver, aquí, como yo creo que en toda la zona de Tajo Salor, uno de los bailes más antiguos, y además también son importados, es el cordón a San Isidro. Creo que, por ejemplo, en la zona de Broza, me parece que se llama San Simeón, pero la música y la forma de ejecutarlo es igual, ¿sabes? Sé que Arroyo de la Luz no hace tanto tiempo se puso en contacto con ese grupo de gente para que les enseñasen y también poder hacer un baile, no sé si a la Virgen de la Luz o a San Pedrino, que lo tienen por octubre, y nosotros, bueno, pues se lo dedicamos en mayo a San Isidro, pero eso es como un poco más esporádico, eso ahí la Asociación de Folclore no tiene nada que ver, ¿vale? Es un grupo de gente que se junta y... Puede ser gente del pueblo. Exactamente, normalmente, y además es un grupo de gente, son solamente mujeres, a excepción, no sé si habrá dentro de la música habrá algún chico, pero bueno, bailaron en un principio solamente las mujeres y habitualmente con las mejores galas, porque es un día de fiesta y además de consagración al patrón de Malpartida de Cáceres. Perfecto, y vosotros dentro de vuestra asociación tenéis grupo de música y grupo de baile, Sí, vamos a ver, nosotros en la asociación actualmente somos unas 26 personas y tenemos un grupo de baile, tenemos el grupo La Rondalia y luego tenemos gente, pues oye, que vale para todo y que son nuestros comodines, que lo mismo bailan, que cantan, que hacen que te cosen un roto, ¿sabes? Nosotros actualmente, pues mira, la costumbre hasta que llegó el tiempo de pandemia era hacer una actuación en mayo para las fiestas patronales y habitualmente también hacíamos una como cierre de fin de fiesta en el mes de agosto, o fin de fiesta o al principio, pero bueno, normalmente porque sabes que son las fiestas del emigrante, que viene muchísima gente Malpartida y que nos gusta hacer pues sobre todo eso, una muestra de nuestro folclore. Y en esas actuaciones habitualmente, sobre todo las de agosto, aparte del vestuario que tenemos de otra zona, nos gusta llevar nuestro propio vestuario, ¿vale? Que además es que date cuenta que nosotros tenemos el mantón de plumaje, que es consagrado de Malpartida de Cáceres y además una de nuestras grandes joyas, entonces eso hay que lucirlo. Ahora nos lo enseñaréis, ¿no? Hombre, claro. Que estamos deseando verlo. ¿Alguna aclaración más que nos queréis hacer sobre el folclore? Pues, que se me escape. Vamos a ver, nosotros el problema más grande que tenemos ahora mismo en Malpartida de Cáceres es que vivimos muy cerquita de Cáceres. Entonces, a medida que te vas alejando de las ciudades, el folclore tiene mucho más raíz. Exactamente, porque a fin de cuentas es un divertimento para el pueblo. Sí. Pero sin embargo aquí no, aquí tienes el fútbol, tienes baloncesto, tienes el cine en Cáceres, y entonces el folclore poco a poco va desapareciendo. Malpartida de Cáceres. Gracias por este descubrimiento. Hasta siempre. Cultura nacional.